vamos a hacer el montaje Neko. El montaje Neko utilizaremos una lombriz, ¿vale? Si es posible que termine con la cola redondeada, aunque podemos utilizar otro tipo de lombrices también con la cola en forma de gancho. Pero en fin, como es un sistema de técnica finés, utilizaremos lombrices finas y lombrices muy sutiles. Ya hemos insertado el plomo insert, se lo hemos puesto ya a la lombriz en la cabeza, ¿lo veis? Ahí se puede apreciar. Hemos puesto el anzuelo, en este caso un anzuelo del número 6. Y bueno, vamos a atarlo a la línea. Bueno, pues en primer lugar anudamos la lombriz con este nudo. Cada uno podéis hacer el que queráis, el nudo palomar, el nudo que más os guste. Antes de apretarlo lo mojaremos siempre para que el nudo se deslice mejor. Quede mejor apretado y no sufra. Siempre es conveniente mojar el nudo. Bueno, pues ya está el montaje listo. Ahora veremos en el agua cómo actúa. Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de pesca y naturaleza. Bueno, como habéis podido ver en el comienzo del vídeo, en el embalse probamos el otro día el montaje de pesca finés denominado Neko Rig. Y bueno, a continuación voy a detallaros cómo se realiza el montaje. Bueno, en primer lugar vamos a necesitar unos plomos de tipo insert. Los encontraremos de varias medidas, de varios tamaños. Son plomos de tungsteno. Y bueno, como os digo, encontraremos de varias medidas y de varios pesos. Luego necesitaremos un anzuelo del que utilizamos para el sistema Wacky. Y lombrices de vinilo. También podemos utilizar criaturas o cangrejos. Aquí tenemos una con la cola en forma de gancho. Aquí tenemos otra que es recta, con la cola en forma de punta. ¿Veis? Aquí tenemos otra con la cola abultada. ¿Veis? Con la cola abultada. Y bueno, y aquí tenemos otra lombriz con cola plana. ¿En qué consiste el sistema de montaje Neko? Bueno, pues el Neko es un montaje japonés que fue ideado a partir del montaje Wacky. Para ello disponemos de estos plomos insertables que os he mostrado antes. Lo encontraremos en varias medidas y en varios pesos. Este tipo de plomo insertable quedará escondido totalmente dentro de la cabeza del gusano o de la lombriz. Luego tenemos este otro que tiene una cabecita redondeada que nos quedará por fuera de la boca del vinilo de la lombriz. Y entonces este trocito de plomo se verá, irá dando golpes por el suelo. Y bueno, esto lo utilizaremos cuando queramos llamar la atención del black bass, ya que al ir recogiendo el montaje
esta cabecita redonda de plomo que nos queda fuera del vinilo irá dando golpes en el fondo, en las piedras, e irá haciendo un ruido que llamará la atención del bar. Cuando queramos realizar la pesca finés con este montaje, lo ideal es utilizar los plomos insert que quedan totalmente escondidos, ya que así presentaremos el montaje, presentaremos el señuelo de una manera más sutil y sin ruido alguno, de una manera silenciosa. Vamos a realizar el montaje. En primer lugar, vamos a atar a la línea el anzuelo. Esto lo haremos con un nudo sencillo, de los que ya hemos visto en otras ocasiones, en otros montajes. Lo mojamos un poquito para que resbale mejor. Y bueno, una vez que ya tenemos el anzuelo montado, vamos a proceder a meterle el plomo al vinilo. En este caso vamos a coger este, lo meteremos por la boca de la lombriz, iremos empujando lentamente. Como veréis, este plomo, este tipo de plomo de tungsteno lleva unas estrías que impedirán que el plomo se salga de dentro del vinilo. Bueno, y el plomo quedaría insertado de esta manera. Como veis, no se ve, el plomo queda totalmente oculto. Y ahora anzuelaremos el vinilo a 1/3 de su longitud, más o menos por aquí, de esta manera, atravesándolo de esta forma. ¿Veis? Nos quedaría así. Y ahora ya, una vez que lo lancemos al fondo, pues el vinilo se nos quedará de esta manera. ¿Vale? Irá tocando el fondo así, levantado, al tener todo el peso del plomo en la cabeza, y no nos hará ningún ruido. Irá de forma sigilosa, como habéis visto, podéis ver en estos clips de vídeo que os dejo para que veáis cómo funcionaría debajo del agua. Bueno, vamos a desanzuelar esta lombriz y vamos a montar el otro tipo de plomo, insert, que queda una cabecita fuera, por ejemplo, en esta lombriz de cola de pala. Bueno, pues cogeremos la lombriz e igualmente insertaremos el plomo, lo iremos girando la lombriz, ¿vale? Para que vaya entrando como en forma de tornillo al vinilo, así de esta manera más lenta evitaremos que el vinilo se nos rompa. Bueno, y ya está. Y como veis, aquí en este caso sí nos asoma el plomo, ¿vale? Pero el plomo está fijo en la lombriz, no sería como en el montaje Texas o Carolina o el Florida, de que el plomo pues puede correr por la línea. Aquí quedaría fijo. Y entonces lo anzuelaríamos de la misma manera que hemos hecho en el señuelo anterior, a 1/3 más o menos del señuelo. Pues lo atravesaríamos así, de esta forma, como podéis ver. De esta manera el señuelo iría por el fondo dando golpes, ¿vale? Lo levantaríamos, lo dejaríamos caer, y al caer el plomo chocaría contra las piedras del fondo y provocaría un sonido que bien algunas veces atraería al black bass, pero otras veces lo que haría sería asustarlo. Por eso, al tratarse de una técnica finés, lo más normal es que se utilice
o lo más común es que se utilice con el plomo insert, del que queda totalmente metido dentro del vinilo, y así el vinilo irá dando saltos por el fondo sin causar ningún tipo de ruido. Esto ya tendremos nosotros que probarlo en el agua, ya que nuestro amigo el Black Bass, pues como sabéis, cambia de humor de manera muy repentina, y lo mismo pues le gusta que el señuelo haga ruido para lanzarse como un torpedo hacia él. El único problema que tiene el anzuelado directo con el vinilo, aparte de que tiene una ventaja evidente, que es que tendremos mucho más sensibilidad a la hora de sentir la picada del pez, pues evidentemente es que se nos romperá el vinilo con mucha facilidad, bien en la lucha que tendremos con el pez, o bien en una clavada fallida, pues se rasgará el vinilo y lo perderemos. Entonces, una de las soluciones pues es, ya que como he comentado antes, este montaje fue diseñado o inventado a partir del montaje Wacky, pues meterle una gomita del Wacky. Aquí nosotros en este caso tenemos ya el accesorio y pasamos la goma al vinilo. ¿Veis? De esta forma. ¿Veis cómo ha quedado? Igual que en el Wacky. En el montaje Wacky lo que utilizaremos serán lombrices rectas tipo Senko o unas lombrices especiales para Wacky, y entonces esta goma nos quedará en el centro del vinilo, y entonces ahí cogeríamos el vinilo por el centro, pasándolo por la goma, igual que haremos aquí. Pasaríamos el anzuelo por la goma sin necesidad de taladrar el vinilo, y entonces de esta manera nos aguantará mucho más la pesca con el mismo señuelo. Podríamos pescar mucho más peces con el mismo señuelo sin que este pues se rompa. Para todos aquellos pescadores que no posean o no tengan cerca la posibilidad de comprar plomos del tipo insert, pues yo os voy a dar un truquito, que es el siguiente. Cogemos, ¿veis? Mirad, este plomo me lo he fabricado yo con un plomito de ranura tipo perdigón, del que se utiliza para el montaje del split shot, y el truco consiste en, con un alicate de punta, ir machacando el plomito, vamos apretando, cogeremos un plomo tierno, porque hay plomos que son duros, que no se pueden moldear, y entonces iremos machacando con la punta el plomito, o si tenéis algún trozo de plomo de los que antiguamente había de tubería, o cualquier plomo residual de alguna cabeza de piqui, algún jig o algo, pues podéis con los alicates ir dándole forma al plomo y crearos vosotros mismos, procurando de que los bordes no queden cortantes, para que al introducir el plomo en el vinilo este no se nos abra, no se nos raje, y podemos crear así nuestro propio plomo de tipo insertable. Las técnicas finés las podemos dividir en dos grupos. Uno de ellos serían las técnicas finés con señuelos pequeñitos, es decir, las más sutiles, las más finas, como sería el montaje drop shot y el split shot, ¿no? Donde utilizaremos señuelos muy sutiles, muy pequeñitos, y luego tendríamos en otro grupo las técnicas finés, en las que podríamos utilizar señuelos de mayor tamaño, como sería por ejemplo el Wacky o el Neko, donde, como podéis ver, pues ya podríamos utilizar lombrices o señuelos de más porte. Aún así seguiría siendo una técnica finés. Utilizaríamos equipos de spinning, con cañas que no sean muy rígidas, con cañas que no sean muy duras, ya que no necesitaremos hacer un clavado muy potente, puesto que el anzuelo pues está fuera del vinilo, y utilizaremos líneas finas de aproximadamente un diámetro de un 0,20, 0,22,
de un monofilamento de fluorocarbón, o podemos utilizar un trenzado haciendo un bajo de línea de monofilamento, ya sea de fluorocarbón o ya sea del normal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado esta técnica. Es muy efectiva, muy eficaz, muy sutil. El Black Ball la tomará con mucha confianza. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, darle a like, compartirlo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, pulsar la campanita para que os lleguen las notificaciones en las que pone todas, comentar. Y bueno, como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Thank you.